Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su amigo Jorge Alberto Bojalil Soto en una emisión más de su programa Debate. El día de hoy también con nosotros Ignacio Guizar Marín, miembro de nuestro panel, y también en un rato más se incorpora Francisco Romero. El día de hoy no podrá estar Itzel Casillas y como les dijimos, por un tiempo no va a poder estar Arcelia González porque está en un diplomado a distancia. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema importante, un tema que tiene que ver con todos los mexicanos, consulta para el juicio de expresidentes. Y bueno, pues yo creo que todos tenemos esta referencia de que, o muchos de nosotros, de que en México las cárceles son para los pobres, porque todos con mucha indignación vemos muchas veces cómo gente con una enorme cantidad de recursos se libera de juicio, se libera de la cárcel, como inclusive todos tenemos referencias como a conocidos nuestros, a parientes les han pedido dinero en los juzgados, etcétera. Entonces, toda esta situación. Y bueno, pues se da todo un problema cuando hay delitos, pero cuando estos delitos son de parte del Estado, de miembros del Estado que tienen que ver, por ejemplo, con expresidentes, como en este caso, con diputados, con gobernadores, y bueno, estamos viendo que siempre buscan hacer las leyes que les aplican más laxas, y estamos viendo también cómo buscan los fiscales carnales, como aquí en Guanajuato y en otras partes del país, y cómo tratan siempre de que las autoridades que siguen después pues cubran a muchos de estos políticos. México no sea, pero sí es indignante ver que una persona que por hambre porque no habla el idioma, como en el caso de muchos de pueblos, mientras que los fraudes y los delitos en relación con millones y millones de pesos o hasta más, o con daño patrimonial a la nación, no son castigados. Entonces, esto de la consulta nos lleva a muchas reflexiones. Hay una, una cuestión especial para los poderosos y otra cuestión para la gente que no tiene recursos. Entonces, Ignacio Guizar, ¿qué opinas de esta situación, la consulta para el juicio a expresidentes? Tu micrófono, Jorge, por favor, Ignacio. Jorge, muy buenas tardes. Sí. Gracias por este gusto de estar de nueva cuenta aquí en este programa de debate. Bueno, en principio creo que has planteado las cosas. Parece que existieran dos leyes. Una escrita que se aplica exclusivamente para los pobres, pero otra ley que es una ley que no está escrita, que se da de hecho, y sin embargo, curiosamente ha funcionado, y creo que vale la pena hoy día revisar esa cuestión, es decir, ¿por qué existe incluso la ley del fuero? ¿Qué pasa con esa cuestión para que incluso los representantes del pueblo, que así debieran ser en realidad los diputados, los senadores, pudieran tener fuero para que no se les juzgue, no se les separe de sus funciones aun cuando hayan cometido algunos delitos, mientras esos delitos no tengan que ver, y en el caso de los presidentes, con traición a la patria, que claro que también es otro concepto que nosotros tenemos que revisar. ¿Qué sería realmente la traición a la patria? ¿O por qué se ve solamente como un aspecto sesgado y que tendríamos que tomar en cuenta? Porque tú hablaste de posibilidades de daño a la nación, y si el daño a la nación no debiera tomarse como una traición a la patria, simplemente se toma como peculado, y entonces como peculado no tendrían los que tienen fuero posibilidades de ser juzgados, aun cuando el peculado hubiera sido muy alto, ¿no? Y es decir, la posibilidad de la disposición
de los recursos de una nación se usaron de manera particular y fuera alto, entonces si tengo fuero, puedo usarlo y quedar impune. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dos tipos de aplicación de la ley? O por una parte, la ignorancia de la ley. Tendríamos que decir, y lo voy a decir de manera agresiva, forclusión de la ley. Si hay una forclusión de la ley, estamos hablando entonces de una ley esquizofrénica, de una ley que tiene que ver con la psicosis. Estamos hablando del campo de la psicosis. Entonces, nuestra nación se ha regido por una ley psicótica, una ley donde algunos pueden de alguna manera evadirla y vivir otro tipo de poderes donde la ley no les juzgue siquiera y por otra parte no les dé un castigo si han cometido algún delito. Entonces, quiere decir, en el fondo, que entonces puede violar las leyes fundamentales el que tiene el poder, y que entonces solamente las sanciones de esa ley pueden ser aplicadas para los que no tienen poder, ni económico, ni político, ni social. Entonces, lo primero que quiero plantearte para esa discusión es esa esquicia de la ley, esa cuestión psicótica donde de alguna manera la ley solamente rige para algunos y para otros no. O sea que ellos deben pagar, pero además tenemos que decirlo, lo han hecho. Lo han hecho, por ejemplo, en los años 80 podemos ver la inauguración de una gran criminal. Yo recuerdo, los datos puntuales no los puedo asegurar, pero yo que trabajaba con la cuestión sindical en aquellos tiempos, con la industria azucarera, viajaba de Yecapixtla hacia la ciudad de México y entonces en alguna parte de la autopista alguien me pide un aventón, es decir, estaba como tirado en la carretera, me pide, y se trataba de un periodista que andaba huyendo porque era un periodista de Excelsior, entonces, y que andaba huyendo, o del 1+1, no recuerdo, y creo que ya estaba el 1+1 en ese entonces, ¿no? Y que me pedía porque se había quedado, andaba a pie, había dejado el carro para despistar o algo que lo iban siguiendo, y lo llevo a la Ciudad de México y mientras me platica que en ese periodo, estoy hablando del periodo del presidente de la Madrid, había habido una represión para entonces de 500 periodistas asesinados. No es nuevo lo que vivimos ahora en esta cuestión. Entonces, el político puede matar a quienes no le conviene, y también hubo en esos años de los 80s el gran desmantelamiento del sindicalismo en México. Tú recordarás que se echó abajo el sindicato tan de lucha que significaba el de los trabajadores de Aeroméxico. Tenía unos líderes bastante fuertes, bastante críticos, y estaba en ese momento también surgiendo un nuevo sindicalismo en Teléfonos de México, que luego fue hurtada la empresa y puesta al servicio de otros fines cuando era una empresa de la nación, ¿no? En ese sentido, hubo un conjunto de asesinatos también de los sindicatos y de líderes campesinos, es decir, no convenían a la nación, pero entonces esos crímenes jamás fueron esclarecidos, jamás fueron llevados a la justicia. Simple y sencillamente, entonces, si el aparato represivo del Estado decide que entonces hay que deshacerse de ellos, tiene el poder casi como si fueran dioses, y pueden entonces desaparecer a los que sea necesario para poder continuar con su poder. Pero entonces a ellos
no se les aplican las sanciones de la ley. Para todos los demás, que no tenemos poder, entonces sí puede ser de alguna manera aplicada esa sanción de la ley. Esto es de alguna manera psicótico. Sí, eso una ley, sí. Por un lado hay intereses políticos, hay intereses sociales, hay intereses económicos que se entremezclan, todos ellos. Pues sabemos que los partidos en México gobiernan para las élites, que no hay realmente un partido o partidos que serían lo mejor que representaran a las clases populares. Bueno, sí los existen, pero no son oficiales, no están dentro de las elecciones, no se prestan muchos a este juego, pero en este sentido, tenemos por un lado lo psicológico, hablas de lo psicótico, hablamos, sí me parece una cuestión de que hacer un referéndum, hacer una consulta para el juicio a expresidentes, voy a hablar de la importancia al rato del referéndum y del plebiscito y todos estos elementos como un elemento de poder de la gente, pero consultar si se debe encarcelar a alguien que cometió delitos presuntamente, pues entonces me indica que esto, pues sí tiene que haber una parte psicológica, pero está la parte de los intereses muy grandes. ¿Cómo combinarías esta cuestión entre la psicología, la política, los grupos de poder, la cuestión económica y esto que tú acabas de hablar de la parte psicótica? Sí. A mí me parecería que es un intento de sanar, un intento de lograr de algún modo la cura, es decir, hacernos cargo de esto. No se va a hacer cargo de ninguna manera el político, y es muy probable que la mayor parte de los funcionarios y de los representantes del pueblo, diputados y senadores, no sean capaces de hacerse cargo de una responsabilidad de esta naturaleza. Entonces, si el dañado ha sido todo el tiempo el pueblo, sí tendría aquí un efecto de orden psicológico en el sentido de responsabilizarnos. Yo no sé si es cierto, estaba leyendo en los titulares acá un poco de los noticieros informales del YouTube, que sí se habían logrado 2 millones de firmas, ¿no? Entonces, aun cuando hubiera sido un solo millón, si hablamos de las cuestiones de lo que implica el cambio social, estamos hablando de un número representativo, simbólicamente representativo muy alto, que por lo menos representaría a 10 millones de mexicanos, 1 millón, ¿no? En ese sentido, de los que no se atrevieron a firmar, de los que no entraron a buscar esa posibilidad, y sin embargo es firmar la responsabilidad de que la ley se aplique, y se aplique también empezando por los presidentes. Como tú dices, existe todo un aparato, y decías al principio, que tienen también ubicados a sus alfiles y a sus caballos, que obviamente los juzgados y las cortes están en manos de los mismos que hicieron las leyes para ellos, ¿cierto? Entonces, que pase, hay que ver si pasa de la Suprema Corte de Justicia esto, ¿no? Es decir, hay que ver si esto es aprobado y demás, pero simbólicamente es un asunto, me parece muy importante. Sí tienes razón cuando preguntas, en el sentido de que cómo tenemos que hacer una consulta si se aplica o no la ley. Esto solo puede llegar a tener sentido, me parece, por el hecho de que se vio como algo cultural la corrupción, la impunidad, y entonces parece que en la creencia del pueblo, que la mayoría no conoce la Constitución, y muchos de nosotros no conocemos, si conocimos la Constitución, no conocemos todas las reformas, no conocemos todo lo nuevo y todo lo que ahora pudiera representar la Constitución, ni la sabemos de memoria, ni la manejamos, ni somos capaces incluso de discutirla propiamente. Pero entonces, ante tal ignorancia con respecto a la Constitución,
está el fantasma y la creencia, bueno, solamente la ley debe aplicar en todos nosotros, pero en los poderosos no. Los poderosos tienen privilegios que por ser poderosos se justifica que los tengan, porque así ha sido nuestra cultura. Así ha sido un proceso cultural muy interesante y que ahora creo que sí, la consulta, más que tener una justificación legal, que no la tiene, si no tendría por qué consultársela al pueblo, si hay que aplicar la ley. Es decir, la ley, si está escrita, había que aplicarla a todos. Pero también dentro de las leyes existen las famosas leyes que eximen a los poderosos, ¿cierto? Y eso no solamente hablando de esa cuestión de lo que pudiera ser la cuestión económica monetaria del uso del erario público. Es decir, también hay leyes precisamente para los poderosos industriales en el que a ellos se les pueden condonar perfectamente los impuestos, ¿no? O simplemente por una carta o porque por apoyo a que tú estás generando 1,000 empleos, entonces ya no pagues a la nación, no pagues los impuestos y quedan condonados con un oficio que otro poderoso puede hacer, que es el político al servicio de industriales corruptos, ¿no? Entonces, son un montón de fugas y de robos y de posibilidades que pusieron a su favor en las propias leyes, curiosamente, ¿no? Entonces también, como eso está dado así, también se tiene que consultar, es decir, pero sobre todo, me parece que esto puede llevarnos a un proceso de concienciación. En principio, de que alguien pueda llegar a contestarse y darse cuenta, bueno, es que entonces la ley debe aplicar para todos y no como la costumbre que beneficia a los poderosos. Entonces, esta posibilidad nos llevaría a la posibilidad de hacernos cargo y mayormente responsables de nuestra propia vida económico, política, de organización social para el trabajo, etcétera. Entonces, saber o la cambiamos nosotros o no va a suceder. Sí, aquí a mí, por un lado, me gusta la cuestión de la idea de los referéndums y los plebiscitos porque implican mayor empoderamiento de la gente. Claro que siempre se están buscando desde los políticos, desde los legisladores, desde todos los organismos del Estado están buscando leyes que a ellos no los perjudiquen y hasta de un partido con otro se tapan, de un partido con otro no llegan a límites porque saben que luego a los otros los pueden juzgar por lo mismo o llegan sí a venganzas políticas en algunos casos cuando ya no queda otra dado el enemigo político. Y bueno, ¿qué es lo que desean a nivel internacional y a nivel nacional los grupos políticos? Que pues ni los partidos ni la gente planteen cuestiones de economía, planteen cuestiones de sociedad, sino que ya hay un orden establecido que ahorita se ha venido rompiendo por todas estas situaciones de crisis económica, política, ambiental, etcétera. Pero lo único que quieren es que se vaya a legitimar el día de las elecciones estos partidos electoreros que nada más quieren a la gente el día de las elecciones y después se olvidan totalmente de ellos. Entonces, un referéndum y un plebiscito y todos estos mecanismos directos en el que la gente puede y debe opinar en situaciones tan graves para el país o que van a dañar el patrimonio, que van a dañar muchas cosas, pues no se plantean. Y cuando la presión social es tan grande, bueno, se empiezan a abrir estas figuras, pero acotadas, ¿no? Y finalmente no se aplican. En la mayoría de los estados todo esto es letra muerta, si es que existe, si no, ni siquiera han legislado al respecto. Entonces implica, por un lado, un temor a la gente, al poder de la gente, y que la gente ahora ya con todos estos medios tecnológicos y toda esta situación pueda opinar y pueda tomar, digamos, en sus manos el gobierno desde abajo. Y en este sentido, entonces,
Por un lado, no sé tú qué opinas, no debemos oponernos a la cuestión del referéndum y del plebiscito, pero esta cuestión de utilizarlo como para que en un momento dado, a ver si se juzga a alguien que presuntamente cometió delitos, pues no me parece en ese sentido. Y luego, bueno, ¿qué pasa con los resultados de estos plebiscitos y de estas consultas? Que simplemente si el político en el poder no quiere, no aplica los resultados o los lleva por el lado que quiere. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que en principio, Jorge, esa primera consulta y esa opinión, obviamente que no puede tener, como las leyes estarían en contra de ello y no han sido cambiadas. Entonces, y aun cuando se cambiara ahora, es probable que no hubiera retroactividad en la aplicación de la ley, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Exacto, sí, Regularmente, sí. cada nueva ley que nace no tiene retroactividad. Entonces, prácticamente en eso estamos en una gran posibilidad de que no se aplique la voluntad de la persona y que entonces lo que tenga que llevar es a la posibilidad de otra consulta para cambiar esas leyes. Y eso nos lleva de alguna manera o a una reforma constitucional o a la posibilidad de la redacción de una nueva constitución. Esto, si el pueblo es totalmente consciente, tendríamos posibilidades como sucedió en algunos países, que de momento no voy a mencionar sus nombres, que pasaron varios años y eso fue cuestión larga y profunda, la posibilidad de la ida y vuelta de la opinión del pueblo y la posibilidad de las cámaras representativas pudieran tomar y reformar toda una constitución para que el gobierno fuera desde abajo y fuera de la posibilidad de esa opinión. Eso nos puede llevar muchos años, muchos años de trabajo. Sin embargo, creo que empezar a hacer conciencia de ello, creo que es importante. Sí estoy de acuerdo en que probablemente no se logre, y ahorita si esa cuestión impera todavía y no se puede aplicar una ley hacia atrás, la Suprema Corte de Justicia diga no hay modo de juzgar a los expresidentes, ¿cierto? Sin embargo, porque si la única posibilidad es traición a la patria y, por ejemplo, no lograron incluso con respecto a Echeverría, cuando se volvió a sacar en el tiempo de Fox el caso Echeverría, no se pudo justificar que la matanza de los estudiantes fuera ordenada por Echeverría cuando estaba en gobernación, fuera una traición a la patria, menos ahora que lo que vivimos en esta guerra llamada contra el crimen organizado, que a fin de cuentas mató un número muy alto de jóvenes indígenas de 13 a 28 años, que yo no sé si todos eran o no, precisamente narcotraficantes o del crimen organizado. Lo que sí sé es que eran jóvenes con una edad muy, muy localizada y además de un origen muy localizado, es decir, la mayor parte indígenas, ¿no? Toda esta gente que murió en la famosa guerra y que todavía sigue prendida esa guerra al interior del país, ¿no? Entonces, ahora poder justificar, por ejemplo, que se le pueda juzgar a alguien traición a la patria por esas muertes, cuando entonces la Suprema Corte de Justicia era, todo eso es un daño colateral que tiene que ver con una lucha contra el narcotráfico, de la búsqueda también de la salud del pueblo, de la búsqueda de aplicar la ley constitucional, de atacar al crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la justificación, según los criterios actuales de la ley, en el momento dado y la interpretación, ya no digamos simplemente la ley, sino la interpretación que está en manos precisamente de estos abogados, jueces, los que se han adueñado del aparato judicial del país. Obviamente que todo esto van a argumentarlo
en contra de la decisión del pueblo. Pero acá lo que me parece importante es que 2 millones de firmas hechas en 10 días, prácticamente, tienen un valor representativo enorme, históricamente hablando. Ese es el peso que yo le veo a eso, como dices, bueno, no se trata de ponernos en contra del plebiscito, ¿no? Si queremos que la opinión del pueblo. Pero bien importante que podamos saber que pudieran, más o menos desde el punto de vista estadístico, hablar de la posibilidad de que este conjunto de personas, de 2 millones, pueden representar 20 millones de personas que están inconformes con esto y que desearían la posibilidad de que las leyes cambien para que todo el mundo, todos los ciudadanos, con un puesto político, económico o ser industrial o lo que fuera, sea igual juzgado por los mismos delitos, con las mismas penas. Entonces, es aquí que empezamos un proceso que de momento nos resulta en contra. Sé que resulta en contra la posibilidad de que se pida algo que de momento el aparato judicial no va a admitir, ¿cierto? No va a aprobar, pero que curiosamente queda la constancia histórica de que presenta esa solicitud un presidente de la República, lo presentan un conjunto de diputados mayoritario, un conjunto de senadores mayoritario. Entonces, esto a fin de cuentas puede tener o dar el precedente de un proceso en el que puedan cambiarse las leyes. Sí, a mí me parece todo esto, toda esta cuestión un circo, por parte del Estado, en términos de que se habla de consultar, que se habla de que es importante la sociedad, de que se habla de que todos estos elementos son básicos y que debemos defender esta democracia que tenemos, cuando en realidad estamos viendo que el pueblo está aislado de estas decisiones, y estamos viendo que en ningún estado de la República realmente se aplican estos mecanismos para una democracia más participativa, e inclusive donde en cuestiones centrales, con las capacidades tecnológicas que se cuentan hoy en día, la gente pudiera ir dejando de lado la gente, los grupos organizados pueden ir dejando de lado a estos políticos que hacen el circo, digamos, en este sentido. Entonces, sí, hay que ser muy cuidadosos en que estos elementos de referéndum y plebiscito son importantes, pero ¿qué tendríamos que hacer para que realmente sean manejados con el sentido legítimo y en el sentido participativo, y sobre todo de eficiencia y eficacia y de pertinencia, para que esto pudiera hacer que realmente el país se transforme y que no simule en el gatopardismo, que todo cambie para que todo quede? Yo quisiera contestar con tiento tu pregunta. Contestarla en forma directa sería como aceptar de tajo de mi parte que se trata de un circo. Yo no estaría tan convencido. En principio, yo tendría fe todavía en la posibilidad de que esto no sea un circo. Perdón, no me refiero a que la gente, y sí, me interesa escuchar tu opinión, no me refiero a que la gente que vaya y atienda la consulta y todo esto esté mal. Todos debemos exigir que se juzguen estos delitos, no importa quién sea, industrial, político, etcétera, y si los cometieron, merecen castigo, si no, ¿cuándo vamos a cambiar como sociedad? Claro. Me refiero al circo que es políticos. Eso es a lo que me refiero. Sí, ese es lo que yo todavía quisiera dar el beneficio de la duda, Jorge, en el sentido de que esto estuviera maléficamente presentado como un circo. Me refiero al régimen actual. Es decir, hay algo
de lo que en el programa pasado planteaste y que tienes mucha razón, en el sentido de que muchas de las acciones de ese nuevo gobierno son asistenciales y no propiamente de un cambio estructural. Y tienes razón, solamente que quiero yo aquí hacer una puntualización con respecto a la cuestión del campo. Hace 40 y tantos años, ni siquiera fue un decreto, por obediencia a alguien que mandó echar abajo el campo, se dejó de cultivar el campo mexicano. Yo recuerdo a principios de los 80 uno veía este país todo verde. A finales de los 80 ya se había dejado de cultivar ese país, y si te subías a una montaña o a un avión, pues veías este país como desértico. No se veía verde, se veía café. Es decir, y eso duró 30 años más. ¿Sí? Este descuido, y entonces la globalización sustituyó que tendríamos que comprar comida por todos lados. Cierto. Ahora no hay un cambio de momento. Yo lo quiero pensar de momento estructural. Pero curiosamente ya hubo un año de cultivo del país que no existía después de 40 y tantos años. Y hoy hay otro año que tendremos a partir de septiembre cosecha, y quizás no para todos nosotros, sino para que coman los campesinos. Primero comer que aprender cómo ser cooperativistas, diría yo, y que ese asistencialismo pudiera ser justificado, y que no me quita la esperanza de la posibilidad de llegar a un cambio de orden estructural. Y hablando, por ejemplo, de la cuestión del petróleo, primero había que recuperar el petróleo huachicoleado, es decir, y que por otra parte, por lo pronto nos ayudó a que no subiera más el precio de la gasolina y al menos bajara a 2 pesos, o 4, no me recuerdo cuál es ahorita el precio que se ha recuperado un poco. Es decir, al menos está ahí. Y claro que pensar en una cuestión de orden estructural pasa también por esa cuestión del juicio hacia los presidentes, porque es también evidenciar qué es lo que pasa. Por ejemplo, que en esta reforma energética, todos los presidentes, en este descubrimiento que habían hecho con respecto a que en el Golfo de México existía pues el mayor flujo de petróleo entre la frontera de Estados Unidos y México, y entonces que hizo iba a ser la panacea para el mundo, y de repente desaparecieron, lo hicieron a un lado, y ahora que empiezan a salir los datos de que curiosamente no solamente vendieron a los extranjeros ese petróleo y se hicieron plataformas petroleras, sino que también fue repartida entre los expresidentes y algunos funcionarios un conjunto de esas plataformas. El saberlo, de momento no hace un cambio estructural, pero recuperar esas plataformas, si fueron adquiridas de manera ilegítima, sí podría llevarnos a un cambio de orden estructural. Por eso, pienso que no necesariamente tenga que ser un circo lo que estamos viviendo, sino el paso que puede darse de momento. Porque nadie podría en ese momento decir, yo presento un juicio contra los expresidentes, fulano, sutano y mengano, cuando la ley prácticamente anularía esa demanda. Es decir, tendrían que evidenciarse los lugares y además, decía yo al principio de ese programa, plantear la posibilidad de un cambio de concepto de lo que significa traición en la patria. Si la matanza de los estudiantes de 68 no pudo justificarse como eso, ¿no? Entonces hay que cambiar nuestro concepto de traición a la patria para que esa ley de que solo por traición a la patria puede juzgarse un expresidente, entonces nos lleva a las posibilidades de una reflexión de orden legal y de la posibilidad de irnos llevando la ley y romper esa psicosis con respecto a nuestra relación con la ley
que esa ley queda forcluida, queda de alguna manera anulada, desaparecida para los poderosos, ¿no? A ellos no se les puede aplicar. Entonces, yo estaría en el honor de esa concienciación de la gente, esa participación de la gente, como lo hizo para los hace 2 años, es decir, genere un avance en la concienciación incluso para la elección de los diputados que vienen para el año que entra y de los gobernadores que vienen, ¿cierto? Y de los funcionarios que sea menester, porque se dice que es el mayor número de candidatos que se tienen para votación en toda la historia. Entonces, tener conciencia de esas diferencias con respecto a la ley, cuando vamos a elegir, curiosamente, a quienes van a generar las leyes en nuestro país, creo que es un paso muy importante, incluso para la posibilidad de poder presentar iniciativas de ley que cambien toda esa historia, ¿cierto? Que si bien será reformista, también no tenemos que decir propiamente estructural, sino un proceso reformista, si es que esos diputados llegan a hacer algunos cambios, hacer propuestas de ley que hayan tenido en función, porque tendría que cambiar. Si un diputado es representante del pueblo, tiene que venir a escuchar a su pueblo, ¿sí? A la parte de la federación que él representa. Pero sabemos que los diputados no juegan ese papel. No porque han jugado otro, servidores de los poderosos, pero eso podría cambiar, o eso tendría que cambiar, porque de alguna manera también creo que esa presión del pueblo de salir a la calle a las firmas, y si lograron ese 2 millones como se lee ahorita en los titulares, estamos hablando de que eso mismo presionó al presidente de la República a hacer su petición. Ya no se pudo echar para atrás. De a ver si sale el pueblo, yo ya no la saco. No, pues ahora se sintió presionado a sacarla. Y por otra parte, también los diputados, donde ellos no respondan, se van a ver totalmente evidenciados. Entonces, también esta acción tiene que cambiar a los políticos. Tiene que cambiar el compromiso de cada uno de los políticos y no convertir esto en un circo, sino en todo caso esta posibilidad de participación vaya llevando al conjunto de acciones para la transformación del país. Sí, yo esto, bueno, cuando se formó el primer Instituto Federal Electoral, bueno, fue parte de la presión de la gente. El hecho del referéndum, del plebiscito, tiene que ver con la presión de la gente. El hecho del desprestigio de todos los partidos políticos, sobre todo los que ya estuvieron en el poder, que sigue siendo actual y que cada vez se evidencia más, el PAN, el PRI y todos ellos, el PRD también, etcétera, y los partidos pequeños que nada más les hacían el juego, que estaban puestos todos ellos como franquicias. En este sentido, la presión de la gente cuenta mucho, pero después vimos cómo se fue deformando, por ejemplo, el IFE, el actual INE, cómo se fue deformando, puesto que los partidos, al final de cuentas, son los que meten a su gente disfrazados de ciudadanos para que supuestamente defiendan la cuestión de las elecciones y las legitimen, pero en ese sentido se va deformando porque lo van utilizando, porque no cambian otras cosas, como bien las decías. Entonces, la presión es fundamental en este aspecto, y la presión sigue haciéndose presente. El hecho de este desprestigio de los partidos y el hecho de esta derrota que sufrieron principalmente PRI, PAN, PRD, el Verde Ecologista la vez pasada, implica precisamente que la gente está molesta, y la gente no ha cambiado. De hecho, ni los grupos de poder están de acuerdo con aquellos partidos que los representaban, porque son partidos que representan a la élite, pero no saben que legítimamente no tienen fuerza,
y entonces por eso inclusive se han aliado con el presidente y buscan, y están buscando y están llevando agua para su molino, para sus intereses. Entonces aquí lo importante es la presión de la gente, pero por otro lado está la gente que se ve en un momento dado burlada en sus demandas, en las promesas que le hicieron los políticos. Y bueno, estamos viendo cómo ahorita, por ejemplo, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue tomada por las mujeres, porque los feminicidios no se detienen, porque sigue toda esta violencia sistemática contra la mujer, porque sigue siendo este estado misógino, sigue estando en todos los sentidos. Y bueno, entonces a los grupos organizados, a los grupos que están sufriendo las consecuencias como los indígenas, ahorita también hay una presión muy fuerte contra los indígenas zapatistas y contra el movimiento indígena en el país, y contra los luchadores sociales por el medio ambiente sigue habiendo represalias. Entonces en este aspecto es la presión la que va a llevar a cambiar, pero desde mi punto de vista los políticos por sí solos y los partidos actuales no son la solución. El gobierno sí tendría, el gobierno actual, porque sigue teniendo una legitimidad muy grande, inclusive ha aumentado en estos días, pero no la ha aplicado. Con esa enorme legitimidad que tuvo, apoyado en el pueblo, pudo haber ya modificado muchísimas cosas. Estamos viendo el caso en Chihuahua de la lucha por el agua, que también presionaron a los gobiernos del PAN y todo eso. Resulta que los partidos actuales quieren ver lo que está pasando nada más con el actual gobierno, pero no quieren, como si la historia no existiera. Y ¿cuánto tiempo tiene esta ley del agua y de pagarle las cuotas a Estados Unidos? Y eso es aparentemente del pasado, pero sigue siendo vigente. Pero ni los partidos de oposición ni la cuestión del gobierno aprovecha este gobierno, esta legitimidad de la gente para hacer cambios profundos estructurales y para evidenciar esta situación. Sé que la presión internacional de los neoliberales, del capital financiero internacional, es muy grande, pero si te estás planteando un gobierno de cambio, debes ir más allá, y más si tienes una legitimidad tan grande. ¿Tú cómo ves esto de la presión? ¿Y cómo ves, por ejemplo, este caso de las mujeres y las luchas en defensa del agua en Chihuahua, y que se den en Mexicali también, que luego son denostadas, ¿no? O aprovechadas por algunos políticos? Sí, estamos hablando de cuestiones muy complejas, heredadas, pero también creo que tienen que ver con el momento actual. Es decir, la lucha, por ejemplo, por el agua es un asunto que ya nos lleva al menos 20 años y en el que se ha buscado que los países trastornen sus leyes de defensa para el agua para ser entregada al extranjero, ¿cierto? A la industria fundamentalmente, y en el que han logrado hacerse del agua no solamente el producto, sino del agua naciente de las naciones, ¿no? De los manantiales, incluso propiedad de los propios manantiales. Es un asunto de orden mundial, donde incluso han dado por llamarle la guerra del agua. Es decir, es un asunto muy, muy arraigado, y en el que en ese momento toda la corriente estaba dada por ahí, y todos los gobiernos de Latinoamérica y demás entregando el agua precisamente a los intereses internacionales. Entonces, ahora que de alguna manera viene a ser cuestionado por la propia población o por donde venga el cuestionamiento, evidentemente que entran los factores y las ideas que están en contradicción, y esas viejas leyes, ¿no? de entrega del agua, que no son los de hace 20 años. Parece que esas leyes tenían más de 40 años, ¿no? 45, algo así, en el que se entregó esa agua y todavía es vigente. Entonces, que necesitan desde el 43. Esos tratados, ¿no? Sí. Necesitan cuestionarse esos tratados, pero no teníamos ni siquiera conciencia ni información
de ello. Ahora el asunto con respecto a la cuestión del feminicidio es un asunto muy delicado. Muy delicado en un proceso no solamente mundial, sino histórico, en el que estamos viviendo una transformación en la que evidentemente los poderes, quizás siempre lo fue así, pero ahora es mucho más claro, donde los poderes económicos, políticos, sociales, están fundamentalmente dados en manos de la perversión. Entonces, mantener la posibilidad disfrazada de patriarcado o de un patriarcado que tiene que ver de un patriarcado corrupto, de un patriarcado perverso, en un momento dado como las mujeres objeto y que de lo cual los poderosos pueden ser dueños, ¿no? Pero no más eso, sino hasta los niños. Estamos hablando de los asuntos y los problemas de la pederastia, ¿sí? Ahora, hay contradicciones muy fuertes en este proceso porque a partir del nacimiento del neoliberalismo, prácticamente la sociedad anónima, más que antes, adquiere el lugar de un liderazgo donde ya el amo no se ha presentado como persona, sino como una institución, ¿sí? Entonces, eso genera también otro planteamiento psicótico. ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el amo? ¿Dónde está el que manda? Desaparece y ahora, evidentemente, se le llama persona moral. No hay persona, sino que la firma, el nombre, la marca, ya le llaman persona. Es algo totalmente psicótico a partir de todo este asunto de la globalización. Entonces, curiosamente, al ocultar al amo, empieza precisamente a darle privilegio a lo que llaman economía de mercado, al mercado y su ideología del marketing, y en un momento dado toda esa ideología sustituir de algún modo incluso más perverso que lo que pudiera haber sido cualquier patriarcado, al padre y puesto ahí como amo y Dios al dinero. Entonces eso provoca la caída del patriarcado. Y aguas con eso. Cae el patriarcado y no se da como en otros momentos históricos de que la caída del patriarcado de manera natural históricamente era sustituido por el matriarcado. Ahora parece que no tiene posibilidades el matriarcado de resurgir, aunque estamos viendo la voz y la presencia de las mujeres cada vez más fuerte, por supuesto, ¿cierto? Y hablo de las mujeres del pueblo. Es decir, eso lo marca de alguna manera la caída del patriarcado y del presidencialismo en México surge puntualmente en el 2000, en la medida precisamente en que los zapatistas también desconocen al presidente, van al Congreso de la Unión y también, curiosamente, el famoso comandante Marcos se queda en el autobús y quien lleva la voz cantante es la comandanta Ramona. Eso, como símbolo, y la posibilidad de que prevalezca el discurso de las mujeres, ofende a los machos en ciernes. Sí, Diego Fernández de Ceballos hizo un escándalo. Claro, Sí. y como no coronaron y no pueden coronar como machos de nueva cuenta, ¿cierto? Ya no se puede llegar a ocupar ese lugar del patriarcado, entonces anda medio mundo totalmente enchilado, molesto. Y en ese sentido, entonces, si no se callan las mujeres hay que matarlas. No puede ser que ellas vivan libres y puedan tomar sus decisiones sin la voluntad de los hombres. Entonces, la lucha se hizo más cruda, se hizo más severa, más fuerte. Las mujeres queriendo salir a empoderarse, a lograr su libertad, y los machos en ciernes a querer aplacarlas.
Y ahí es donde se incluye actualmente inclusive la presidencia, porque cómo ha despreciado el presidente a la cuestión de las mujeres y de sus luchas, no se diga los partidos de oposición, o sea, y en este sentido entonces, toda esta cuestión es a donde me refería yo, la cuestión de los circos, se vuelve un circo toda esta cuestión de la consulta para el juicio para expresidentes. Yo sí estoy de acuerdo que se deben hacer consultas, referéndums, sí estoy de acuerdo que la presión debe aumentar. Lo que yo considero es que la gente ya no debe de confiar en estos partidos porque han demostrado lo contrario. Ahorita hemos visto el maltrato que se da a las mujeres y cómo no se les baja en los adjetivos. Y bueno, y al final de cuentas sí hay una cuestión psicológica y de prevención y todo eso, pero tiene que ver con cuestiones económicas. Los nacionalismos, claro, hasta en la cuestión del arte, que tú conoces bien porque también es exponente en varios campos del arte, se dieron cuando funcionaban en relación con un sistema económico que podía mantener la hegemonía a nivel mundial y que podía favorecer la acumulación. Posteriormente, este mecanismo, cuando se rompe el patrón oro, cuando empieza toda esta situación de los esquemas nacionalistas a caer, se abre la cuestión de la globalización y entonces, pero indica una crisis muy grande del capital, en este caso industrial, y ahorita entra el capital financiero que está devastando toda la cuestión sanitaria en el mundo. Aquí se ve las farmacéuticas y todo. Entonces, sí, en este sentido, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, los presidentes sí deben ser juzgados porque, y si cometieron delitos deben ser castigados, y sí tenemos que presionar para que se dé eso. Eso no implica no solo conviene estar de acuerdo con el referéndum, con las consultas, pero conviene exigir también al actual gobierno que realmente lo haga en serio y que aproveche la legitimidad que tiene. Esto me parece muy importante lo que está diciendo. El pueblo, ya que salió a las calles a firmar ese documento, tiene que exigir su cumplimiento. Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es el procedimiento? De momento no lo sabemos. ¿No es cierto? Sin embargo, la valentía de haber salido, la manifestación de estar representando a un número muy alto de ciudadanos que no salieron, que hubieran querido salir a llevar esa firma, que en 10 días quién sabe si podían haber hecho las colas, ¿no? Si se podría haber logrado. Pero lo importante es que se logró un alto número, es muy importante. Y yo creo que lo que tú dices, no solamente exigir, somos nosotros los dueños del trabajo. En ese sentido debemos tener conciencia absoluta de que la única riqueza que transforma la tierra, la materia prima para transformarla en industria, es nuestra fuerza de trabajo. Si cobramos conciencia de eso también a través de la emisión de nuestros deseos, de nuestro discurso, tendríamos que ser capaces, por supuesto, de exigir a las instituciones, de exigir al gobierno, de exigir a las cámaras representativas el cambio de las leyes, pero también la posibilidad de que nosotros seamos capaces de defender nuestra fuerza de trabajo, organizarnos para ello, porque somos los únicos dueños de esa fuerza de trabajo. Lo único que hace riqueza en este país. Ahorita lo vimos con la pandemia, que pararon las fábricas y estaba sufriendo y siguen sufriendo a nivel nacional e internacional, porque precisamente por las cuestiones de la producción. Entonces, en ese sentido se ve la importancia de la fuerza de trabajo que ha sido menospreciada, que está en condiciones de trabajo precario y todos estos elementos. Sí, y veamos cómo definitivamente, por fortuna, la gente ha encontrado mucha inventiva para sobrevivir. Entonces, darnos cuenta que esa fuerza es nuestra. Y si la aplicamos para nosotros y para nuestra familia, recuperamos nuestra fuerza de trabajo, que es la que ha sido durante tantos años lo más robado, lo más expropiado. Entonces, ojalá que tengamos conciencia de eso, porque no se trata ni que los políticos ni los empresarios
ni los gobiernos de otros países poderosos decidan, o las instituciones hipotecarias y demás decidan sobre nuestra vida. Es necesario que seamos capaces de defender nuestra fuerza de trabajo. Entonces yo veo como una cuestión muy importante, una forma de castigar esos políticos que quieren hacer la política, están tratando de hacer, lo está exigiendo, es castigar a los políticos y a sus partidos, porque al final de cuentas no olvidemos que los partidos, no digan, tienen una ideología, no es escoger a la mejor persona, que hay personas honestas en todos los partidos, pero los partidos tienen una ideología y gobiernan para una clase, y los partidos actuales gobiernan para la élite y están defendiendo a la élite. En ese sentido, entonces, así no se va a transformar esta condición que nos va a llevar cada vez a más pandemias, cada vez a condiciones más graves sanitarias, porque toda esta cuestión de la salud se vino deteriorando, digamos, hace 30 años fue el culmen de todo esto, fue el acabose, pero desde antes, o sea, no había un interés por realmente, porque las instituciones de salud, de educación, estamos viendo con los niños en las... ahorita los problemas que tienen para cuestión de ingresar, los que no tienen internet, los que no tienen televisión, qué van a hacer los que llevaban talleres y los maestros que daban, en fin, todas estas cuestiones que inclusive hemos visto aquí, y toda esta falta de infraestructura no es de 2 años, es una que lleva mucho tiempo y que son los responsables, todos los partidos, todo el Estado-nación actual, y si nos vamos a otros países también aplica lo mismo por esto de la globalización. Claro. Y en este sentido, una forma de castigar es a los partidos, pero no es como un castigo nada más vengativo. No sé tú cómo lo ves como psicoanalista, porque pues yo me quiero vengar, pero el partido no gobierna para mí, no gobierna para esa enorme mayoría. El PAN aquí en Guanajuato tiene 30 años gobernando y la pobreza no ha bajado. Y entonces, ¿por qué dice que gobierna para todos y para el bien común si no ha bajado la pobreza? Sí, evidentemente que no tendría que ser precisamente como una cuestión vengativa, sino una cuestión de aplicación de la ley, una aplicación de la posibilidad de volver a meternos en el camino de la ley a ese país, ¿sí? Yo creo que eso es muy importante. Pero inclusive en estructurales, como tú bien decías al principio, cambiar esas leyes, porque esas leyes no están hechas para otros, no están hechas para nosotros mismos, y en ese sentido, entonces, no sirve de mucho. Perdón, que recibí una llamada, sí, Jorge. Sí, la pregunta. Sí, decía que, pero el hecho es de que las leyes también, como decías en un principio, se deben cambiar porque están hechas para beneficiar a una élite y no están hechas para los intereses de la mayoría, y que hay en los controles, pero los hay, y que los escojan como candidatos, pero atrás está la ideología y está la cuestión programática del partido y están a quienes quieren representar. Entonces, una forma de castigar todo este circo y esta forma de transformar la sociedad implica castigar a los partidos, ignorándolos, porque ellos son los que hacen las leyes y son los que no cambian las leyes, y es lo que tiene que cambiar para un cambio estructural. Exacto. Entonces tendríamos que saber, en un momento dado también, utilizar el poder del pueblo para que estos diputados que elige el pueblo hagan los cambios de ley. Yo creo que eso es muy importante, más allá de las cuestiones programáticas que pueda tener cada partido, más allá de los aspectos puramente de conveniencia del poder económico, es decir, es necesario que esa misma conciencia que hoy se está teniendo, así como queremos que esas 2.000 firmas se conviertan, perdón, esas 2 millones de firmas se conviertan en 20 millones de gente generando las propuestas para el cambio del país, ¿no? Que movilice a todo ese conglomerado inconforme y sea capaz de proponer
las alternativas de solución que se conviertan en leyes. Ignacio, para ir cerrando, porque el tiempo pues, avanza, entonces, ¿qué dirías? ¿Juzgar o no a los expresidentes? ¿Tú cómo lo verías y bajo qué reglas, digamos? Yo creo que tienen que ser juzgados. Que sea fácil, me parece que no. Yo creo que en principio, si ellos robaron al país, tienen que regresar todo el patrimonio al país. Y en todo caso, ser de alguna manera, claro, si tuviéramos que acudir un poquito a la ley, tengo entendido que si se trata de juzgar por traición a la patria, eso no se resuelve con cárcel, se resuelve con un fusilamiento. Eso solamente pasa en la ley militar, no en la ley civil, ¿cierto? Ni en la ley judicial. Es decir, ya Pablo Gómez está pensando en la posibilidad de la amnistía, si eso fuera así, ¿no? Y yo preferiría que pasaran todo el resto de su vida en la cárcel, la verdad, y entonces paguen el daño que hicieron a la nación. Por supuesto que sí. Entonces, sé lo difícil que eso representa, porque las leyes no nos favorecen al respecto, pero que se tiene que comenzar por algo. Y ese fue un comienzo. Esto de hoy, del día 15 de septiembre, es un gran comienzo para que se pueda iniciar un camino a la posibilidad de juzgar no solamente a los expresidentes, sino todos aquellos funcionarios que han robado al país. Sí, y ahora que mencionas lo del día de hoy, del 15 de septiembre, bueno, no olvidemos que esa fue una rebelión anticolonial que bueno, por cierto, ya he recomendado este libro Bajo el espejo haitiano y muestra cómo esa revolución, inclusive antirracista, que se dio en Haití antes y que hizo de Haití un país importante antes de que se inmiscuyeran los Estados Unidos ahí con él, que fue de los primeros en su independencia y que no solamente fue anticolonialista, sino que fue antirracista y que fue con características sociales, cómo influyó en los campesinos del Bajío y en las independencias del resto de América Latina, esta rebelión de los en Haití, ahí Bajo el espejo haitiano, este libro se los recomiendo porque es muy, muy interesante y la cuestión de su influencia en el Bajío, toda esta cuestión de la rebelión de Haití. Entonces, esa primera revolución que es importante del 15 de septiembre, en donde inclusive hasta cierto punto entorpeció muchas de estas cuestiones, pero fue algo importante, implica que después llevó a otra movilización social que han venido haciendo que el país, pero que no es suficiente. Y se requería no una cuarta transformación, sino se requeriría una tercera revolución que esperemos que sea pacífica, que vaya a modificar estructuralmente todas estas enormes condiciones de la desigualdad. Claro, sí, se